La mayor parte de la superficie terrestre no está habitada. A pesar de los más de 5.000 millones de personas que viven en la Tierra, la mayor parte de nuestro planeta está cubierta por agua y enormes espacios abiertos. Más de la mitad de los habitantes del mundo vive en las grandes ciudades. En 1800 había 50 ciudades en el mundo con una población de más de 100.000 habitantes. Hoy existen más de 200 ciudades con más de 1 millón de personas y algunas de ellas incrementan su población en 1 millón de personas cada año. Australia es el continente más urbanizado del mundo, con más de las 2/3 partes de su población viviendo en solo 6 ciudades esparcidas por la costa. Este incremento en el número de ciudades es uno de los grandes cambios que se han producido en el mundo desde la época de Cristo. Durante el periodo de 1000 años aproximadamente que llevó a escribir la Biblia, la mayor parte del mundo conocido vivía en pequeños pueblos de pescadores en torno a las costas del Mediterráneo o en algunas de las ciudades más grandes de Egipto y de Oriente Medio. La Biblia comienza con la vida en el jardín del Edén, pero concluye con la vida eterna en una ciudad, la Jerusalén celestial. La Biblia nos habla del crecimiento de la fe de ciudad en ciudad por todo el mundo conocido. En Turquía había 7 ciudades y en cada ciudad había una iglesia. El apóstol Juan escribió 7 cartas a las 7 iglesias de las 7 ciudades. En este episodio viajaremos de la isla de Patmos a 2 de aquellas 7 ciudades, las ciudades de Pérgamo y de Tiatira. Episodio 10. Las 7 iglesias, Pérgamo y Tiatira. La ciudad de Pérgamo está a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna, en el valle del Caico, en la costa occidental de Turquía. La tercera carta del resucitado, escrita a través del apóstol Juan en la isla de Patmos, fue dirigida a la iglesia de esta ciudad,
la tercera ciudad más grande al norte de Éfeso. Edificada en la cima de una montaña de 300 metros de altura, con una vista que dominaba el mar y la llanura, Pérgamo fue una de las ciudades más importantes de la era helenística. La zona fue habitada primero hacia el año 800 a.C. 500 años más tarde, la ciudad ayudó a Alejandro Magno a derrotar a los persas. Bajo Alejandro, Pérgamo se convirtió en un reino por derecho propio. En el año 197 a.C., el rey Eumenes II construyó una biblioteca con más de 200.000 volúmenes. Rivalizaba con la de Alejandría en Egipto sobre cuál de las dos era la mayor del mundo. Eumenes intentó sobornar al librero de Alejandría para que se trasladara a Pérgamo, pero fue arrestado y Egipto prohibió la exportación de papiros. Y así Pérgamo tuvo que crear su propio material de escritura. Los expertos de esta ciudad tomaron pieles de animales y trabajaron con ellas, hasta crear el papel de Pérgamo, que ha dado origen a nuestra palabra pergamino. Eumenes construyó también templos para diversos dioses y diosas, y uno de ellos, el templo de Atenea, se basó en el Partenón de Atenas. En el año 33 a.C., la ciudad fue abandonada a los romanos, que construyeron teatros, palacios y templos y utilizaron la ciudad como centro administrativo. Este anfiteatro podía albergar a 10.000 personas e incluso hoy conserva una acústica magnífica. Pérgamo era conocida también como una ciudad balneario, con su asclepio en el valle. Con baños de agua caliente y fría, habitaciones para el masaje y la unción, la gente acudía aquí desde todas las partes del imperio para ser curada. No conocemos el nombre del fundador de la iglesia de Pérgamo, pero sabemos que a finales del siglo I la gobernaba un obispo llamado Gallo. Algunos miembros de esta iglesia habían sido influidos por una doctrina errónea, y la carta de nuestro Señor iba destinada a prevenir a aquellos miembros y a alabarlos por haber sido fieles al Señor, incluso bajo amenaza de muerte. Durante 400 años, esta fue la sede del gobierno romano para toda la Turquía central. Más de 2.000 personas vivían aquí en la cima de la montaña y 200.000 abajo en el valle. Era el principal centro administrativo romano. Y aquí, en la Acrópolis de Pérgamo, estaba el grandioso templo. Su base era de unos 90 metros cuadrados. Permaneció aquí durante más de 2.000 años, hasta que los arqueólogos alemanes, hace menos de un siglo, lo retiraron y se lo llevaron a Berlín. Era el templo de Zeus Soter, Zeus el Salvador. A causa de este templo, muchos cristianos de Pérgamo sufrieron por su fe y murieron. La tercera carta que el resucitado escribió a través de Juan en la isla de Patmos estaba dirigida a la iglesia de Pérgamo. Cristo conocía muy bien aquella iglesia. Comienza su carta diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El ángel era seguramente el obispo Gallo, el mismo hombre al que Juan había escrito la tercera epístola. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta expresión volverá a ser utilizada en su momento justo. Sé dónde vives. Allí está el trono de Satanás. Este enorme trono de Zeus Soter, Zeus el Salvador, era contemplado como el trono de Satanás. Sé que permaneces fiel a mi nombre y que no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi fiel testigo. Antipas, el fiel Antipas. Antipas era el responsable de aquella iglesia. Y un día triste y frío, lo arrastraron hasta la cima de la montaña.
Allí deseaban que maldijera a Cristo, pero él se negó. Deseaban que dijera Caesar Kyrios, César es el Señor. Pero él siguió diciendo Jesus Kyrios, Jesús es el Señor. De modo que decidieron obligarlo. Lo metieron dentro de un gran toro de bronce, después lo colocaron sobre un fuego abrasador y asaron a Antipas a fuego lento. Como dice Jesús, Antipas fue mi testigo fiel, al que mataron en vuestra ciudad, donde vive Satanás. Pero a continuación dice, tengo algo contra ti, que no has guardado la fe como Antipas. El mismo nombre Antipas significa el que se enfrenta a todo. Pero algunos no habían hecho lo mismo. Tienes secuaces de la doctrina de Balaam. Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento que intentó mezclar la verdadera fe y la inmoralidad. Algunos de ellos eran como Balaam, haciendo caer a la gente, incitándolos a comer carnes sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Así también tú tienes adeptos a la doctrina de los Nicolaitas, un grupo de gente que practicaba la inmoralidad. Arrepiéntete, pues de lo contrario, iré cuanto antes y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Siempre que menciona la espada de su boca, se refiere a su palabra, la palabra de Dios. Esa es la única arma que el cristiano tiene. Al vencedor le daré el maná escondido y una piedra blanca, y en la piedra escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe, y será llamado cristiano. Finalmente concluye, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hacer tapices a mano es una tradición turca que ha pasado de generación en generación. Usando un bastidor de lana, un cuchillo de mano y millares de medidas de lana teñida, estas mujeres necesitan unos 12 meses para fabricar un tapiz de tamaño normal. Cada pieza de lana es teñida a mano usando tintes naturales y después es atada individualmente antes de ser cortada según su tamaño. Una vez que se ha concluido con esa parte del tapiz, es unida con una pieza de madera o de metal a la pieza anterior. Los métodos de producción de estos hermosos tapices probablemente no han cambiado desde el siglo I. Si acaso, se han renovado para que duren más y para atraer a compradores de todo el mundo, como ha venido sucediendo desde hace siglos. La cuarta carta del Apocalipsis de Juan fue escrita a una iglesia que estaba muy familiarizada con el arte de teñir, tejer y hacer tapices, la iglesia de Tiatira. Tiatira era la única de las ciudades de las 7 iglesias construida en una llanura sin defensas. Era una ciudad de escasa importancia cultural o política. Había sido arrasada muchas veces por invasores de camino hacia Pérgamo y Sardes. Pero como muchas ciudades pequeñas de Turquía hoy, era conocida por sus industrias textiles y por sus tejidos. Las ricas llanuras eran ideales para criar tanto ovejas negras como carneros, y los productos de estos animales eran vendidos en otras ciudades. Los diseños de estas alfombras indican tanto su propósito como el área de la que proceden.
Tiatira era el hogar de Lidia, que se convirtió escuchando a Pablo en Filipos de Macedonia. Era vendedora de telas teñidas con púrpura, un tinte que se obtenía de los caracoles. Tiatira fue también el hogar de los primeros sindicatos o gremios. Había sindicatos de tejedores, tintoreros, sastres, panaderos, albañiles, curtidores y trabajadores del lino. Tiatira era conocida también por sus trabajadores del bronce que tenían su propio gremio. Todos los gremios tenían su propio templo y los miembros tenían que sacrificar a los ídolos. Para permanecer en los gremios y ganarse la vida, algunos de los cristianos comprometieron su fe y se ganaron la desaprobación de su señor. La carta enviada a la iglesia de Tiatira fue la más larga de las 7 cartas del Apocalipsis. Tiatira era la ciudad más pequeña, pero la fe de la iglesia había sido severamente comprometida. Puesto que los gremios eran fuertes y en ningún sitio eran tan fuertes como en Tiatira, la inmoralidad y la idolatría eran comunes. En Atenas, justo al lado del ágora o mercado, está el templo de Hefesto, comúnmente conocido como el Teseo. Hefesto era el dios del fuego, de los joyeros y de los alfareros. La cuarta carta del libro del Apocalipsis fue la carta a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2 del Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es lo que dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como una llama y los pies como el bronce fundido a fuego. Conozco tus obras. Ciertamente podía decir conozco. Hasta sus pies aparecen descritos para los de Tiatira como bronce fundido a fuego. Era el centro principal de fundición de bronce y de pulido de latón. ¿Qué sabía Cristo de la iglesia? 4 cosas menciona.
En primer lugar, alaba su lealtad. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia. Tus últimas obras son más numerosas que las primeras. ¡Qué gran elogio! Justo todo lo contrario de la iglesia de Éfeso. Pero, y aquí aparece el segundo aspecto, la palabra de advertencia. Pero tengo esto contra ti. Dejas que Jezabel, esa mujer que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis servidores hasta hacerles vivir en la lujuria. Jezabel no era su verdadero nombre. Era el nombre de una reina que aparece en el Antiguo Testamento y que había intentado pervertir al pueblo de Dios haciendo que cometiera actos de inmoralidad. En toda generación hay una Jezabel. Cristo concluye con una fuerte palabra de advertencia. La voy a tirar a un lecho de dolores y a sus compañeros de prostitución a una prueba terrible, si no se arrepienten de sus enseñanzas, y a sus hijos los voy a herir de muerte. Estas son palabras de amonestación. Pero la carta concluye con una palabra de ánimo para los creyentes. Escucha cómo lo hace. En cuanto a vosotros, los demás fieles de Tiatira, todos los que no compartís esa doctrina, que no habéis conocido los secretos de Satanás, declaro que no os impongo otra carga. Únicamente permaneced fieles en la fe que tenéis hasta que yo vaya. De nuevo aparece la palabra de aliento para una iglesia que padece persecución a fin de que permanezca fiel. Y acaba haciéndoles una promesa de vida. Y daré la estrella de la mañana, el don de Cristo mismo, a aquellos que permanezcan fieles a la fe. Esta carta a la iglesia de Tiatira es importante para toda iglesia que siente la tentación de buscar componendas en materia de doctrina o de moralidad. La iglesia tiene que recordar constantemente que no hemos sido llamados a amoldarnos a una sociedad desviada del recto camino. La iglesia no está llamada a acomodarse a los patrones de conducta de este mundo. La iglesia tiene que recordar que los cristianos deben bailar con una música diferente. Que lo más importante no es estar de moda, sino ser transformados a imagen del Cristo vivo.